minutos. Hablamos sin duda de uno de los casos más graves que siguen ocurriendo en cuanto a la seguridad en nuestro país, el atentado en contra del representante, el congresista Julio César Triana, que ocurrió, como les decíamos más temprano, en una vía del municipio de La Plata, en Huila. Allí él se estaba transportando en su camioneta, que afortunadamente tenía medidas de seguridad, con su equipo de trabajo, cuando le dispararon, cuenta él, en al menos 8 oportunidades. Allí él mismo graba un video y empieza a mostrar precisamente desde el interior del vehículo cómo fue víctima de ese atentado. Afortunadamente ya está siendo evacuado de la zona en medio de un helicóptero del ejército y también bajo múltiples medidas de seguridad por parte del ejército. Escuchemos justamente lo que decía el representante Triana cuando se estaba reuniendo con la policía luego de este atentado en su contra. Quiero expresar para tranquilidad de todos los amigos, familiares que nos han estado llamando. Nos encontramos en la estación de policía del municipio de Paicol, en el occidente del Huila. Quiero agradecerle a la Policía Nacional. Sufrimos un feroz ataque, un demencial ataque, 8 impactos de bala, de fusil y de pistola 9 milímetros. Estaban esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba. Muchos de esos impactos fueron específicamente en el lugar en el que yo venía sentado. Agradezco a la fuerza pública, a la policía, al ejército, a todos la solidaridad, y quiero expresar que tanto los policías como el hombre de la UNP que me acompañan, todos estamos bien. Logramos llegar en rines en el vehículo al pueblo más cercano, que era Paicol, y llegamos en rines a la estación. Aquí no solamente nos han protegido, sino que ya han dispuesto de un helicóptero para que podamos salir de aquí y llegar a la capital del Huila, que es Neiva. A todos 1000 gracias por las llamadas, por la preocupación, y a la fuerza pública, gracias por la solidaridad en este momento tan difícil. Y es la fuerza pública la que se está encargando en estos momentos, informa el ejército, del traslado a un lugar seguro. Contaba ya el representante que fue evacuado justamente de manera urgente, primero para llegar hacia la ciudad de Neiva y también para entregar información sobre todo de cómo estaba él y cómo estaba su equipo de seguridad. A esta hora el ejército, la 9ª Brigada del Ejército desde Neiva, está informando que ya fue evacuado uno de sus helicópteros hacia la ciudad de Bogotá, hacia una zona segura, y comenzaron las investigaciones. Hay que decir que más temprano el presidente Gustavo Petro estuvo informando que además de la evacuación vía aérea, pues también se había entrado en combates con los integrantes de este grupo ilegal, que finalmente terminan siendo los integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco, que tienen presencia en esa zona del departamento del Cauca. Justamente se está pronunciando hasta ahora el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, confirmando, además de la evacuación, que también ya está el ejército con él y que fueron los integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco los que hicieron el atentado y luego huyeron de la zona cuando estaban entrando en combate con integrantes del ejército. Allí se mantiene precisamente la operación y sin duda uno de los principales pronunciamientos llega por parte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y líder de Cambio Radical, partido al que pertenece el representante Triana, asegurando por un lado que 8 sicarios atentaron contra el representante Julio César Triana, en esto saliendo del municipio de La Plata, en Huila. El parlamentario ha recibido más de 3 amenazas por parte de grupos criminales. Y agrega también Germán Vargas Lleras que, como lo han denunciado en varias ocasiones, el Huila se está convirtiendo en epicentro de la presencia de las disidencias entre las frentes de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá, este último hoy en un proceso de conversación con el gobierno nacional. Dice Germán Vargas Lleras que las estructuras todas están dedicadas al narcotráfico y dice que aún así el gobierno está precisamente dialogando con ellas. Justamente saludamos a esta hora a Julio Díaz, quien es nuestro compañero, nuestro corresponsal allí en la ciudad de Neiva. Julio, buenas noches, y hasta ahora, ¿cuál es la información? ¿Cuál es el dispositivo que se prestó entonces para el traslado y la evacuación segura del representante Triana? Buenas noches. Valentina, ¿qué tal? Muy buenas noches, Valentina. Pues efectivamente, después del ataque ocurrido contra el congresista Julio César Triana, cuando regresaba del municipio de La Plata de cumplir pues una agenda de trabajo y regresaba justamente hacia las 6 de la tarde hacia la ciudad de Neiva, fue atacado por hombres armados
en el sector conocido como Puerto Dulce. Esto queda entre la vía que comunica La Plata con el municipio de Paicol. Esto queda en carreteras del occidente del Huila. Lo que ha narrado el mismo congresista Triana es que los hombres armados, al parecer, intentaron detener el vehículo en el que se desplazaba el representante junto a su equipo de trabajo. Ellos hicieron caso omiso al pare de estos hombres armados, es donde abrieron fuego contra el vehículo, contra la camioneta, y según lo que narra el congresista Julio César Triana, es que reciben 8 disparos que por fortuna pues ninguno de ellos afectó la integridad de las personas que se movilizaban dentro de la camioneta. Ellos lograron llegar hasta el municipio de Paicol. Ahí buscaron la protección y el apoyo de la policía, que es la estación de policía del municipio de Paicol. Este municipio queda en el occidente del Huila, escasamente unos 20-25 minutos del municipio de La Plata, a 1 hora y media de Neiva, y allí tuvieron la protección por parte de la policía y del ejército, quienes llegaron al lugar, y hace unos pocos minutos un helicóptero de la 9ª Brigada se trasladó hasta el municipio de Paicol, y ya en estos momentos el congresista Julio César Triana junto a su equipo de seguridad y de trabajo pues son trasladados hacia la capital del departamento, aquí hacia la ciudad de Neiva, para brindarles pues una mejor protección y luego para que el congresista continúe con su trabajo político. Sí. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Valentina, sobre el ataque que sufrió el congresista Julio César Triana, que por fortuna resultó ileso de este ataque terrorista perpetrado por hombres armados en el occidente del Huila. Sí, por hombres de las disidencias, según confirma el mismo gobierno nacional. Julio, aquí revisando la información que ha compartido el representante y su equipo de trabajo, incluso fue el mismo representante quien a través de redes sociales compartió el video de cómo su vehículo había sido atacado y él continuaba todavía en el interior de este. Contó entonces el representante que el 25 de mayo de 2024 recibió llamadas y mensajes anónimos señalándolo como un enemigo de la paz porque él había emitido su respaldo a la fuerza pública. Luego, el 2 de octubre de 2024, también denunció amenazas directas en contra de su vida y la de su familia a través de chats y diferentes mensajes. Y dice también que el 12 de agosto de 2025, hace unos días, estaba denunciando que las disidencias de las FARC del Frente Rodrigo Cadete lo habían declarado como objetivo militar junto con otros congresistas del Huila. Justamente, Julio, quería preguntarles, una de las denuncias que más se ha hecho con esta presencia de los grupos ilegales en el Huila tiene que ver con la expansión que han logrado en los últimos meses y el control en diferentes zonas. Hemos visto en muchas ocasiones cómo instrumentalizan a la población para sacar a la fuerza pública, cómo amenazan a los campesinos precisamente para las extorsiones. ¿Qué está pasando con las disidencias en el departamento del Huila? ¿Cuáles son esas regiones más afectadas hoy por la expansión de este grupo ilegal? Pues precisamente, Valentina, a propósito del ataque en el que sufrió hoy el representante a la Cámara huilense Julio César Triana en el occidente del Huila, y en esa zona, Valentina, es donde se hemos denunciado varias veces a través de Blue Radio la presencia de varios frentes de las disidencias de las FARC. Por ejemplo, la Hernando González Acosta es un frente de las disidencias que pertenece al bloque Isaías Pardo, y que, de acuerdo con las denuncias que hemos conocido y que han hecho las mismas autoridades, pues este frente ha tratado de instrumentalizar a la población civil, sobre todo en la zona rural del municipio de La Plata, para no permitir que la fuerza pública, sobre todo el ejército, ingrese a la zona a realizar trabajos de seguridad y también trabajos de estabilidad en esa región del departamento del Huila. La situación es bastante compleja porque hace unos días allí se presentó una situación con la comunidad donde este frente Hernando González Acosta, según las autoridades, pues lo que hizo fue convocar a varios líderes comunitarios, tanto del centro poblado de Belén como de otras veredas del municipio de La Plata, y los obligaban a que tenían que sacar de la zona a la fuerza pública, al Ejército Nacional, para no permitir que el ejército realizara su trabajo de estabilidad en esa región del departamento del Huila. Sí, Julio, justamente hay pronunciamiento por parte de la defensora del pueblo, Iris Marín, quien está enviando su mensaje de solidaridad y respaldo al representante Julio César Triana y sobre todo pues a quienes están encargando de su evacuación.
También se pronunció en este caso el actual presidente del Senado, Lidio García, quien está asegurando que mientras hoy el país y el Congreso despedía al senador Miguel Uribe Turbay, pues está denunciando un nuevo caso de violencia contra integrantes del Congreso de la República. Y también son varios entonces los pronunciamientos de colegas, como el congresista Andrés Forero, quien está pidiendo garantizar la seguridad de quienes hacen trabajo, por ejemplo, en las regiones, como hoy ocurrió con el representante Triana. Antes de despedirlo, Julio, ¿hay algún pronunciamiento por parte de las autoridades locales que, si bien vemos, al menos el ejército y la policía se encargó de la evacuación lo más pronto posible del representante, qué dice en este caso las autoridades locales o, por ejemplo, la gobernación? Efectivamente, Valentina, se ha pronunciado la Asamblea del Departamento del Huila. El presidente de la Duma Departamental, Sergio Andrés Trujillo, pues rechazó este ataque, dijo que esto no puede seguir en el departamento, estos hechos de violencia, y más cuando se afecta la integridad de quienes hacen democracia. Igualmente, en las últimas horas, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, a través de su cuenta X, dijo lo siguiente: rechazamos el atentado contra el representante de la Cámara, Julio César Triana, y su comitiva. Hemos mantenido permanente comunicación con el congresista, quien actualmente se encuentra en la estación de policía del municipio de Paicol. Bueno, eso lo escribió el gobernador unos minutos antes de que fuera evacuado el congresista Julio César Triana desde el municipio de Paicol hacia la ciudad de Neiva. Le recuerdo, Valentina, que sí, entre Neiva y el municipio de Paicol es una distancia de aproximadamente unos 80 kilómetros, hora y media en carro por carretera, y ese es el tiempo que se gasta entre Neiva y La Plata, 2 horas y hora y media de Neiva hacia el municipio de Paicol. Pero por seguridad, pues el congresista Julio César Triana y su equipo de trabajo fueron evacuados en un helicóptero de la 9ª Brigada. Y digamos, ya se habían visto algunos casos, por ejemplo, Julio, de retenes ilegales en esta vía que llevaba, por ejemplo, hacia La Plata. Sí, meses atrás se había registrado precisamente allí un enfrentamiento entre la fuerza pública y presuntos disidentes de este frente, Hernando González Acosta, cuando intentaron pues activar un cilindro bomba. Allí, por fortuna, hubo reacción inmediata por parte del ejército y se evitó que se presentara pues un atentado terrorista contra la población civil. Pues estaremos muy pendientes entonces, Julio, sobre todo ya en unos segundos nos vamos a comunicar con la policía allí en el departamento del Huila, pues para conocer cómo fue todo ese proceso de traslado y también qué está avanzando para ubicar a los responsables y evitar que esta situación se vuelva a repetir, porque pues acá salvó al representante Triana el hecho de que su vehículo fuera blindado, que tuviera medidas de seguridad, pero de lo contrario la historia sería otra. Lo contaba y lo escuchábamos en propia voz del representante, fueron más de 8 disparos los que recibió su camioneta con lo que se cree son armas de largo alcance, justamente cuando estaba transitando luego de adelantar labores con la comunidad. Escuchemos lo que dijo, la manera en cómo denunció el representante esta situación muy lamentable allí en el Huila. Quiero expresar, para tranquilidad de todos los amigos, familiares que nos han estado llamando, nos encontramos en la estación de policía del municipio de Paicol, en el occidente del Huila. Quiero agradecerle a la Policía Nacional. Sufrimos un feroz ataque, un demencial ataque, 8 impactos de bala, de fusil y de pistola 9 milímetros. Estaban esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba. Muchos de esos impactos fueron específicamente en el lugar en el que yo venía sentado. Agradezco a la fuerza pública, a la policía, al ejército, a todos la solidaridad. Y quiero expresar que tanto los policías como el hombre de la UNP que me acompañan, todos estamos bien. Logramos llegar en rines en el vehículo al pueblo más cercano, que era Paicol, y llegamos en rines a la estación. Aquí no solamente nos han protegido, sino que ya han dispuesto de un helicóptero para que podamos salir de aquí y llegar a la capital del Huila, que es Neiva. A todos 1000 gracias por las llamadas, por la preocupación, y a la fuerza pública, gracias por la solidaridad en este momento tan difícil.
La solidaridad que sin duda ya comienza a crecer en medio de este nuevo ataque, lo contaba y lo describía también el representante. Uno de los disparos llegó en la zona donde él estaba sentado. Él iba como copiloto en este vehículo y en las imágenes que hemos compartido y que hemos visto a lo largo de esta transmisión, hemos visto precisamente cómo uno de los disparos da en el vidrio principal en el lado del copiloto. Son varios entonces los impactos y ya a esta hora se están conociendo nuevas declaraciones por parte del representante en compañía nuevamente por parte de las autoridades. Allí luego de su evacuación, reiteramos, fue evacuado a través de un helicóptero del ejército que se encargó de garantizar esa seguridad. Está esta vez portando un chaleco antibalas el representante en medio de esta nueva declaración. Escuchemos. Quiero expresar mi gratitud con las autoridades civiles, militares, el gobernador del Huila, el doctor Rodrigo, quien ha estado en comunicación desde el momento en el que ocurrieron estos lamentables hechos, al ejército, a la policía por traerme aquí a Neiva, y agradecerle especialmente a Dios que creo que hoy me da una oportunidad de llegar a mi casa a ver mi esposa y mis hijos. Gobernador, muchas gracias. Señores miembros de la Fuerza Pública, muchas gracias. Y lo único que yo esperaría y puedo decir aquí es que ojalá un hecho como el que viví hoy no lo viva ningún huilense y ningún colombiano. Estamos aquí en la base aérea de la 9ª Brigada, con el comandante de la 9ª Brigada, con el representante de la Cámara, el doctor Julio César Triana, con representantes de la Policía, de la Fiscalía, complacidos porque estamos recibiendo aquí al representante sano y salvo, después de ese atentado que condenamos con toda la fuerza y con toda la determinación. Desde el primer momento estuvimos atentos, hablando con el representante, con las autoridades, coordinando lo que corresponda. El propio comandante de la brigada se desplazó en helicóptero para irlo a traer de la estación de policía del municipio de Paicol. Ya está acá. Ahora la fiscalía lo está recibiendo para recibir la información que corresponde para adelantar la investigación. Y por supuesto que como gobernador del Huila les quiero decir también que teníamos... Escuchábamos entonces allí también al gobernador, y justamente para hablar de este tema saludamos hasta ahora al coronel Carlos Telles, quien es el comandante de la policía en el departamento del Huila. Coronel, bienvenido a Recap en Blue Radio y cuéntenos, a esta hora ya se culminó ese proceso de traslado a una zona segura. ¿Dónde está a esta hora el representante Triana? Buenas noches. Buenas noches, al medio coronel Henry Herrera, comandante de la 9ª Brigada del departamento de Huila. En estos momentos el señor gobernador, nos encontramos con el representante Triana acá en el búnker de la Fiscalía. Ya fue evacuado del municipio de Paicol vía aérea en un helicóptero de nuestro Ejército Nacional con apoyo de nuestra Fuerza Aeroespacial, y ya nos encontramos acá sin novedad. Coronel, ¿cómo fue entonces este proceso? ¿Ustedes a qué horas reciben la notificación de que se había ocurrido este ataque? ¿Cuál fue la primera llamada y cómo fue el proceso para evacuar y sacar a una zona segura al representante Triana? No, apenas se tiene conocimiento del hecho. Tropas del Ejército Nacional que se encontraban en terreno en la vía que comunica de Paicol al municipio de La Plata sostienen combates contra estos integrantes de este grupo armado organizado. Eso permite que el esquema de seguridad del señor representante Triana lo evacúen de una forma segura al municipio de Paicol. Ahí coordinamos con la Policía Nacional y unidades militares donde se asegura el municipio, e inmediatamente el comandante de la 5ª División me ordena que me desplace en vía aérea a recoger al representante Triana al municipio de Paicol y traerlo a un sitio seguro aquí a la ciudad de Neiva. Sí, coronel, ¿el vehículo cuántos disparos o cuántos impactos recibió de acuerdo con la información que ustedes han podido recopilar hasta el momento? Según lo manifestado por el representante, más o menos 4 impactos. Eso ya está aquí, estamos aquí en el búnker de la Fiscalía, donde él va a ampliar las declaraciones y ya ellos serán los responsables de determinar realmente lo que sucede en el sitio, ¿no? Sí.
Sí, sin duda lo más importante será siempre garantizar la seguridad del representante. El presidente hace unos minutos confirmaba que también, digamos, la fuerza pública había entrado en combate con estas personas que ya se confirma son integrantes de las disidencias. ¿Estos combates se mantienen? ¿Cómo está la seguridad allí en la zona? ¿Sí? 927-471. ¿Me repites, qué pena? Claro que sí, coronel, no hay ningún problema. Le preguntaba cómo está la seguridad en la zona, teniendo en cuenta que el mismo presidente confirmó que luego del atentado la fuerza pública entró en combates con los ilegales. Sí, lo importante es eso. Primero que todo, que el representante Triana se encuentra fuera de peligro. Sí, y lo segundo, que en el lugar, en el evento, se encontraban tropas del Ejército Nacional, lo que desarrolla una reacción inmediata y se presenta este combate. Y luego ya pues con todas nuestras capacidades logramos la evacuación y traerlo acá a la ciudad de Neiva, está acá en el búnker de la Fiscalía, dará las declaraciones y más tarde se encontrará con su familia. Sí, coronel, ¿qué pasó en este caso o qué falló en la seguridad de la vía como tal, teniendo en cuenta que él se estaba desplazando y de un momento a otro, pues su camioneta es impactada? Vemos que pese a las medidas de seguridad logra causar bastante daño en el vehículo. ¿Qué falló entonces en la seguridad en esa zona del departamento? Estos criminales, pues, por el límite con el departamento del Cauca, tienen bastantes sectores, caminos, rutas que son difíciles de cubrir en su totalidad. Entonces, pues aprovechan estos espacios para hacer sus fechorías. Pero lo importante es que ahí, de una manera inmediata, salió los soldados de Colombia y entablaron el combate con estos criminales. Afortunadamente, gracias también a la pericia de su esquema de seguridad, no pasó a mayores este evento. Afortunadamente no pasó a mayores. ¿Hay, digamos, más afectados por esta situación? Eso es una vía, digamos, importante, otros conductores. ¿Qué más está pasando hasta ahora en la vía o hay, digamos, alguna restricción teniendo en cuenta este atentado? No, en este momento se encuentra la vía asegurada, se encuentran desplegadas tropas del Batallón de Infantería número 26, Cacique Piguanza, en el sector, garantizando la movilidad de propios y transeúntes en esas vías, ¿no? Sí, señor. Una de las denuncias, incluso lo acaba también de publicar el vicepresidente Germán Vargas Lleras, coronel, líder del partido Cambio Radical, es la expansión de las disidencias. ¿Qué está pasando hoy con las disidencias en el departamento del Huila? Porque hemos visto varios casos, no solamente de esos atentados, sino también aumento en las extorsiones a los campesinos que instrumentalizan a la población civil. ¿Qué está pasando con las disidencias que están logrando cooptar más espacio en esta zona del departamento? Estamos ahí desarrollando operaciones sostenidas en todo este sector del departamento del Huila. Tenemos una complicación acá en el área rural del municipio de La Plata, donde se han presentado azonadas contra la población, contra la fuerza pública, también el ejército. Pero ahí hemos sido contundentes. Ahí en diciembre logramos la neutralización de 15 integrantes del Hernando González Acosta. Capturamos hace 20 días a 3 integrantes del Hernando González Acosta que habían sido partícipes de un secuestro de un habitante del departamento del Huila. Estamos haciendo la tarea, estamos articulando con la gobernación, con nuestra Policía Nacional, con la Fiscalía, y queremos seguir llegando en profundidad para brindar seguridad a la población civil. Pero ese límite departamental con el Cauca pues nos genera demasiadas limitaciones y complicaciones, pero saldremos adelante. Claro que sí, será siempre lo más importante. Allí entonces están presentes las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, pero también las de Calarcá, como lo denuncia entonces aquí el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, coronel. No, en ese sector, en el occidente del departamento del Huila, en la cordillera central, están las estructuras de Iván Mordisco, que han sufrido golpes contundentes. Ahí está el bloque central Isaías Pardo, pero tropas del Ejército Nacional neutralizaron a alias Cholinga, que era el cabecilla de este bloque. Y este bloque tiene 2 estructuras. La Ismael Ruiz, que está en la parte norte del departamento, y ahí fue neutralizado alias Libardo. Y en la parte sur se encontraba alias Sebastián, que fue neutralizado por el Ejército Nacional del Hernando González Acosta, con toda su estructura, más de 15 hombres. Ellos trataron de ingresar al departamento del Huila, una
columna móvil Julián Gutiérrez, que fue neutralizado en operaciones de la Policía Nacional y el Ejército y en operaciones de la Policía de esta comisión. Entonces estamos haciendo la tarea, el trabajo, sino que estos criminales pues reclutan demasiado menores en el Cauca, ¿sí? Sí. Que es complejo, pero esta neutralización del Libardo aspiramos y deseamos que afecte ese criminal indicador, porque era un cabecilla que ordenaba el reclutamiento en el Cauca y el Huila. Y el lamentable delito de los reclutamientos de menores. Coronel, ¿usted está en estos momentos con el representante Triana? Él se encuentra en otro salón, él ya se encuentra ahí con la fiscalía. Ya están tomando las declaraciones, más tarde pues yo creo que ya quedará libre para que él se... ¿Y él ha dicho o les ha manifestado que quiere quedarse en la zona o también está pidiendo, ya vamos a recuperar allí la comunicación con el coronel que está a cargo precisamente de todo el protocolo de seguridad? Coronel, le preguntaba si el representante Triana ha pedido también ser evacuado hasta la ciudad de Bogotá o se va a quedar en la región. Ya vamos a recuperar la comunicación con el coronel Henry Herrera, coronel de la brigada de la primera brigada del Huila, justamente el ejército a cargo de todo este proceso de traslado hacia zona segura. Nos comentaba que ya el representante Triana está en la fiscalía, hasta ahora está radicando la denuncia, justamente para que comience la investigación con toda la celeridad posible. Luego de este atentado, lo contábamos, más de 8 impactos en la camioneta, uno de ellos en la zona del copiloto, donde justamente se estaba movilizando el representante Triana, en medio de la información hasta ahora que se está conociendo por parte de las autoridades. Vamos a estar, por supuesto, ampliando esta información, muy pendientes de lo que comente y lo que digan también las autoridades en medio de este nuevo atentado, lamentablemente, que se reportó contra el representante Julio César Triana, quien es representante por el Partido Cambio Radical, y ocurrió cuando se movilizaba en una vía del